El Ministerio Éxodos. Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor: pondré plomada de albañil sobre mi pueblo. Ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo. Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas. Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando ya la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que sí, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó con uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi casa, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni a un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Estaba leyéndote Lucas, una parte del 14 y versículo 15. De la grande y bendita misericordia que Dios tiene con nosotros siempre, con todos. Con cada uno de nosotros. Por eso ese es el plan. Como siempre, como te he dicho antes, Dios es misericordioso y se deleita en la misericordia y la justicia, porque es lo que Él es un Dios justo y es un Dios misericordioso, y sus misericordias son nuevas cada día. Él es amor, y cuando hablo de que es amor, o sea, no es como los hombres de que tienen amor. Su naturaleza de Él es amor. Todo lo que sale de Él es amor, todo lo que Él hace por nosotros todos es amor. Ya sea que se le siga o que no se lo siga. Un ejemplo bien claro es de la parábola del hijo pródigo, como se le conoce, de cómo es que tiene la capacidad de amar a uno de los que se apartan de Él. Y como te he dicho antes, Dios ama a todos, porque Dios es amor, y vino a morir cuando su Hijo vino. Su Hijo murió por todos, no solamente algunos, no solamente un grupo escogido, porque la voluntad de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y Jesús vino a darnos ese tipo de vida, a todos. Con todo y eso, el amor de Dios sigue siendo igual para con todos. Él no hace diferencias en su amor. Los que lo obedecen, gloria a Dios. Los que no lo obedecen, lo sigue amando como quiera. Si lo obedeces, Él te ama. Si no lo obedeces, te ama. Pero las consecuencias de lo mismo, como miramos en el asunto del hijo pródigo,
son diferentes. Uno lo ama y permanece en la casa. El otro estaba muerto y revivió. Pero el que se quedó en la casa siempre estuvo vivo. Y esa es la diferencia entre estar en Dios y no estar en Dios. Yo te he dicho en diferentes ocasiones acerca del amor de Dios, de que no importa dónde estés o quién seas, Él te ama. Lógico que si mueres apartado de Dios tendrías problemas, porque no estás en Dios. Pero Dios es amor, quiero que recuerdes y sepas siempre esto. Él es amor, su naturaleza es amor. Y por amor siempre te habla. Por amor siempre te ha buscado, siempre ha extendido las manos hacia ti, como dice la Biblia, día y noche. Constantemente, a tiempo y fuera de tiempo, ha estado buscando atraerte a sí mismo. Te ha mostrado muchas veces su gloria, te ha mostrado en ocasiones su poder, te ha dejado sentir su presencia, su amor, su perdón, su grande misericordia. Te ha dejado también sentir su justicia, su benignidad y amabilidad, su paciencia. Siempre te he dejado mirar todas esas cosas. Pero yo le llamo a eso, vamos a decirlo, espero no se malinterprete, es como una forma de conquista que en el corazón de Dios existe para atraernos hacia Él, a todos, porque a mí también así me trajo. Y aún así, que las cosas que me va enseñando todavía, es como que simplemente me enseña partecitas, los cuales producen en mí un deseo de buscarlo más. Muchas veces ha sido un error dejarse creer que únicamente esas partecitas es todo lo suficiente. No, ese es solamente el camino para llegar hacia donde está Él, a la verdadera plenitud, a lo que Él llamó, a lo que Él mandó, lo que Él estableció. Entonces, a todos aquellos, solamente recuerda, te quiero decir esto porque lo necesitas, los pecados cometidos, la forma en la que tú le hayas fallado al Señor, realmente no importa. El amor más grande de Dios para contigo, el amor cubre multitud de pecados. Porque muchas veces el malo viene a decirle a las personas que quebrantan los mandamientos de Dios que ya no hay perdón. Perdón siempre lo hay. Dios es estricto, Dios es justo. Dios es disciplinado y hace y quiere discípulos. Entonces, lo que quiero que entiendas y no malinterpretes, el hijo pródigo nos enseña que se volvió a ir de la casa o se quedó. Aparentemente después de ahí se quedó. Y ese es el asunto. El problema en estos días es la falta de decisión de si quedarse en la casa o irse. Como el Señor dijo, venid a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. El propósito de Dios es darte descanso. El reposo anhelado, el reposo mandado por aquellos días, por el mismo Señor. El reposo que los judíos nunca lograron entrar con todo y sus guardaderas del séptimo día, ni aun los que ahora los guarden. Es un reposo que es en Él. Un descanso, el quitar de encima tus cargas, tus aflicciones, tus preocupaciones, tus afanes. Un reposo donde no haces nada, simplemente vivir en Él, en su presencia, en su paz, en su gozo, en todo el fruto de su Santo Espíritu. Es una vida muy maravillosa ahí. El problema es que no todo el tiempo se sale o se queda, más bien no todo el tiempo se queda en ese lugar. Porque el hombre está acostumbrado a rascarse con sus propias uñas, a valerse por sí mismo. No está acostumbrado a depender.
de nadie. En este caso, a depender de Dios cuesta trabajo porque pues a Dios no se ve. Pero quiero que sepas que está ahí. ¿Qué tiene que ver con todo esto que te digo? Primero, sabe que Dios siempre está ahí. Día a día siempre está. Su amor para contigo no mengua. Su misericordia para contigo no mengua. Porque Él te ama. Ciertamente, cuando pecas, tú te apartas de Él. Pero como te dije antes, te lo repito, el amor no te aparta de Dios. Perdón, el pecado no te aparta del amor de Dios, te aparta de Dios. No te aparta del amor, pero te aparta de su justicia. Y como te he dicho antes, Dios no nada más tiene una sola cosa, amor, ¿no? Dios también es justo. Cuando tú cometes pecado, te apartas de Él, pero Él no deja de amarte. Sin embargo, y con todo y eso, te voy a leer unos asuntos aquí de lo que te había leído al principio, con el propósito de que entiendas estas cosas que te estoy diciendo. Porque aunque Dios es Dios, y aunque Él te ama, hay requisitos para poder habitar en Él. ¿Por qué? Porque si no, no se puede habitar en Él. Dios no se puede unir con las tinieblas, ni tampoco hay ninguna sombra de variación en Él. Jesucristo al morir en la cruz puede hacer por nosotros lo que necesitamos cada uno para que se exista esa comunión con Él. Primera, son tres, y una cuarta, una meta. Y cada cristiano, cada hijo de Dios, tiene que tener esa meta. Desafortunadamente en estos días no se mira mucho, pero tiene que tenerse. Versículo 26 de Lucas 14. Si alguno viene a mí y no aborrece su padre, mujer, su padre, madre y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Márcalo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En una ocasión, hace días, te prediqué de este asunto. El Señor quiere que te lo vuelva a predicar, con la esperanza de que lo entiendas, con la esperanza de que así como el hijo pródigo vino en sí, también te des cuenta tú, vengas en ti mismo y te des cuenta de las migajas que estás comiendo, del alimento de los marranos. Hay mucho pueblo de Dios en estos días que come algarrobas. Desafortunadamente sí. ¿Cuál es el alimento de los marranos? Las algarrobas. En pocas palabras, te voy a hablar abiertamente para entendernos. El alimento de los marranos es la palabra torcida. La palabra de Dios torcida. ¿Ok? Ese es el alimento de los marranos. Porque no están buscando ser limpiados, sino simplemente engañarse a sí mismos. Con la misma palabra, y eso es demasiado peligroso. Pero te lo abro así tranquilo para que lo entiendas. El que sigue. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estos tres son requisitos. Yo los miro requisitos porque dice, no puede ser mi discípulo. Y yo creo que cuando Dios dice no puede, es porque no se puede. Aquí dice, si tú no haces esto, no puedes ser mi discípulo, en pocas palabras. Y aquí, en estos versículos, se hace bien chiquito el camino de Dios. Bien chiquito, y muy pocos son los que caminan en él. ¿Cuáles? Los que están dispuestos a aborrecer padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida. Ese asunto de aborrecer la propia vida está en estos días medio muy difícil, porque no se busca eso. Porque en estos días, como te he hablado en diferentes formas, el hombre ya no busca seguir a Dios. El hombre busca hacer su propia voluntad
y engañarse a sí mismo pensando que sigue a Dios porque está comiendo el alimento de los marranos, aunque ese alimento no es un alimento saludable para los hijos de Dios. Es un alimento contaminado. Y ahí está el problema. El plan de todo eso es que si las cosas no se hacen como Dios manda, como Dios quiere, es su reino. Dios es misericordioso, Dios es amor, pero también es justo. Y lo que Él dijo, su palabra se tiene que cumplir. Esto es para todo aquel que quiera seguir a Cristo, porque como te dije antes, en estos días hay muchos que no quieren seguir a Cristo. Y muchos, y desafortunadamente, están en las congregaciones. Sí, porque sus acciones dan testimonio si quieren verdaderamente seguir a Cristo o no, si están dispuestos a apartarse de la iniquidad o no. ¿Qué representa la primera forma? Primer requisito: si alguno viene a mí y no aborrece su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En pocas palabras, lo que estamos hablando aquí, aborrecer no significa directamente como está así, de que ya no les vas a hablar, de que vas a odiar a tu padre y a tu madre, no la vas a torcer, no significa eso. Lo que significa es que tú no vas a quebrantar los mandamientos de Dios por causa de tu padre, por causa de tu madre, por agradar a tu mujer, por agradar a tus hijos, tus hermanas, tus hermanos, que tú no vas a quebrantar los mandamientos de Dios ni aún por agradarte a ti mismo. ¿Ok? Espero nos entendamos en ese asunto. Otra vez te repito, cuando la Biblia está hablando de aborrecer, no está hablando de aborrecer físicamente a una persona en el cuanto ya decir mirarla con desprecio o desecharla de ti, porque ahí quebrantarías el primer y segundo mandamiento. Lo que está enseñando aquí es, te repito, que tú no vas a quebrantar los mandamientos de Dios por agradar a tu padre, ¿ok? Porque si eso es aborrecer, porque si tu padre te dice algo, que hagas algo que es en contra, hablando de tu papá físico, que es en contra de Dios, entonces es más importante obedecer a Dios que a tu papá físico. O si tu mamá te instruye a quebrantar los mandamientos de Dios, también es más importante obedecer a Dios antes que tu mamá. Ciertamente Dios manda honrar a tu padre y a tu madre, excepto cuando estos te llevan a quebrantar o te instruyen o te mandan a quebrantar los mandamientos de Dios. Y lo mismo sucede con los hijos, con los hermanos, con las hermanas, estos tanto en la carne, tanto espirituales, y aún aquí donde se pone bueno, aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Ahora, estas son palabras directamente de los labios del Señor Jesús. Estas están ahí, han estado ahí por mucho tiempo, son requisitos. Y realmente esto siempre ha estado. ¿Ok? Ahora el que sigue. Aún también su propia vida. Yo te he hablado en diferentes ocasiones, en diferentes predicaciones, acerca de la quebrantadera de los mandamientos de Dios, acerca de quebrantar la palabra de Dios, que cuando se quebranta por complacerte a ti mismo. ¿Ok? Eso significa que no estás aborreciendo tu propia vida. Cuando tú haces o buscas cosas que son para tu propio beneficio, o que buscas para que tú estés bien, para sentirte bien o hacer lo que a ti te gusta, eso es que no aborreces tu propia vida. Si lo que a ti te gusta quebranta los mandamientos de Dios, como un discípulo de Dios, no lo voy a hacer aunque me guste. Y esta es una de las cosas que en estos días desafortunadamente no se practica, porque el evangelio moderno está basado en los deseos de una persona. Y como te he dicho antes, las mismas iglesias se mueven en estos días de una forma en la cual estos mismos están buscando hacer las cosas que a las personas les gustan para que se sientan bien en sus congregaciones. Eso enseña que primero no están buscando rechazar o aborrecer a estas personas con tal de agradar el mandamiento. Se está rechazando a Dios. No se puede ser discípulo de Dios cuando se busca complacer a otras personas.
¿Estamos claros en esto? Si tú estás complaciendo a una persona u otra persona, sea quien sea, padre, madre, hijo, hermanas o lo que sea, si los estás complaciendo cuando estos se están llevando a quebrantar los mandamientos, es una clara señal que tú amas más a ellos que a Dios. Ese es el primer requisito. No quebrantar mandamientos por agradar a ningún hombre, no quebrantar mandamientos por agradarte a ti mismo, por hacer lo que a ti te gusta, por hacer tu voluntad, por hacer tus opiniones, por hacer lo que tú crees. Como te he dicho antes, te lo repito, este camino no es ni está basado en lo que tú crees, lo que tú piensas. El reino es el reino de Dios. Él establece y pone sus leyes y mandamientos en él, y todo aquel que quiera habitar en él tiene que cumplir de los mismos. Llevar la cruz es similar. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz significa morir. ¿Ok? Morir a su voluntad, morir a sus deseos, morir a sueños, anhelos, planes y todo lo que sea. Y este es bien importante. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El primer paso es renunciar a todo, ¿ok? Es morir a todo lo de esta tierra y luego seguir a Jesús. ¿Ok? Y ese es el asunto en el cual verdaderamente también existe demasiado tropiezo. Ahora, te estoy hablando de estas cosas porque son requisitos y Jesús dijo, id y haced discípulos. Él no dijo, id y llenad congregaciones o edificios de gente. Él dijo, id y haced discípulos. En estos días, la mayoría de personas que están en las congregaciones no cumplen con estos requisitos. Ahora, eso no quiere decir que Dios no te ame. Eso no quiere decir que Dios no es misericordioso. Eso no quiere decir que Dios ya no te hable. Oh, yeah. Y la gente muchas veces se equivoca. Porque muchas veces Dios les habla en sueños o revelación o lo que sea. Pueblo, esos son lazos de amor. Esos son hechos con el propósito de que tú te des cuenta de que Dios está ahí, de que Él te ama y está atrayéndote a sí mismo para que tú renuncies a todas estas cosas. Muchas veces, ¿ok? Jesús viene a buscar a las personas, pero no existe una comunión plena hasta que cada persona sea completamente limpia, pura y sin mancha. No existe una comunión entre un hombre y Dios si el hombre no se aparta de la iniquidad. Y muchas veces el hombre quiere unirse con Dios y ser uno con Dios dentro de la misma iniquidad. Y eso no se puede. El hombre en estos días, yo sé que tiene muchas excusas para no dejar el pecado. Pero mientras tú no te unas a Dios, tú no puedes. Pero mientras tú no dejes el pecado, tú no te puedes unir con Dios. Yo no establecí estas cosas. Son los estándares que Dios mismo estableció. Y no te equivoques. En ninguna, aunque las predicaciones normalmente han sido duras, tal vez frías, tal vez secas, directas, pero con el propósito de hacerte entender. Porque el mismo Espíritu te redarguye. Pero si tan solo vinieras como el Hijo pródigo, y vinieras en ti mismo, y te dieras cuenta de que en la casa de tu Padre hay verdadero pan, que en la casa de tu Padre está el verdadero alimento. Allí tienes protección. En la casa de tu Padre tienes todo lo que necesitas. No tienes que estar en ningún otro lado. No tienes que llenarte de ningún tipo de deseo pecaminoso e ir y buscar la iniquidad. Son requisitos que Dios mismo estableció. El tomar su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Son 3 veces que se encuentra ahí. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. ¿Qué está diciéndote? Lo que te está enseñando el Señor ahí es que tienes que dar cuenta, tienes que sentarte y calcular. ¿Sabes qué? Yo no puedo construir a medias. Tienes que sentarte y mirar, ¿sabes qué? Yo me he topado con gente y están calculando los gastos. Muchos me dicen, ¿sabes qué? Yo sí quiero venir a Cristo. Pero sé que en Él yo tengo que dejar todo. Están calculando los gastos. Muchos calculan los gastos.
y saben que tienen lo que necesitan. Dejar todo. El problema es el corazón, que no se está dispuesto a dejar todo. Y ese siempre ha sido el problema en el pueblo de Dios moderno, que no se está dispuesto a renunciar a todo. No se está dispuesto. Yo te he hablado de estas cosas antes. Y si las repito es porque Dios así las quiere. Porque realmente no se ha hecho caso a Él. Porque aunque muchas veces te he hablado, la palabra es desechada y mucho. La palabra es muy desechada en estos días. Tan desechada que tus predicadores ya no te hablan de la misma palabra, sino te hablan lo que quieres escuchar. Porque si te hablan de la palabra, la desechas y te pones incómodo y molesto. Pero pueblo, si a ti te molesta la palabra, tú te ofendes de la palabra. Y Dios dijo, ay de aquel que se ofende de mí. No te ofendes con el predicador. Te ofendes de la palabra. Y la palabra es Cristo. Ahí esos requisitos están. Aunque muchos no quieran cumplirlos, aunque muchos quieran darle vuelta, el requisito es el requisito. La palabra es la palabra y no puede ser quebrantada. Y esa es. El 33. Así pues que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En pocas palabras, aunque son 3 requisitos, hay uno solo que cumple todos. El morir a ti mismo. El hacer morir el viejo hombre. El dejar de buscar de hacer tu voluntad. El dejar de buscar de hacer lo que te place. El dejar de buscar tus deseos carnales. El dejar de buscar que los hombres te alaben. El dejar de buscar agradarle a los hombres. El dejar de buscar la gloria de los hombres. Que los hombres vengan y te digan, tú estás bien. Si vas a seguir a Cristo, ve y pregúntale a Cristo cómo estás. Pero estos 3 son requisitos. ¿Ok? Y es necesario ponerlos en la balanza. Es necesario poner en la balanza. Es necesario calcular los gastos. Es necesario darte cuenta qué te conviene más. ¿Qué te conviene más, pueblo? ¿Seguir quebrantando los mandamientos de Dios y al final cuando te mueras irte al infierno? ¿O arrepentirte y apartarte de tus malos caminos y al final cuando te vayas irte con Dios? Que quede claro que yo no estoy hablando a un pueblo que no se ha convertido. Estoy hablando al pueblo de Dios que en un momento dado se convirtió a Dios, pero después de haberse convertido, como los perros, regresó otra vez al lodo. Estoy hablando al pueblo convertido de Dios, porque estas estaciones la escuchan en su mayoría gente que de una forma u otra dice ser cristiana. A este pueblo le hablo. Si quisiera hablarle o si el Señor me hubiera mandado al pueblo gentil, hablando de aquellos que no conocen a Dios, estaría predicando en diferente lado. Pero el pueblo de Dios, aquel que ya fue lavado, que fue santificado, pero que se volvió a ensuciar en el pecado, porque el pecado ensucia. Y muchas veces el hombre se equivoca y piensa que porque ya está en Dios y que pues bueno, estoy en Dios pero tengo que pecar. Y yo te he hablado en muchas maneras que no tienes que. A ver, dime. Los mandamientos de Dios o su palabra se quebrantan. Una de las cosas y la más importante se quebranta por agradarte a ti mismo. No se quebrantan porque eres débil. La debilidad es una excusa. No se quebrantan porque no sabías. La ignorancia es una excusa también. ¿Ok? No se quebrantan ni porque no sabes ni por debilidad. Vamos a poner las cartas en la mesa. Los mandamientos de Dios, su palabra, es quebrantada porque quieres quebrantarla, porque te place. Que tú te busques excusas, ese es otro asunto. Tú puedes buscarte las excusas que tú quieras. Pero la palabra no es quebrantada por tus excusas. La palabra es quebrantada por ti, porque te gusta quebrantarla, porque quieres quebrantarla, porque buscas agradarte a ti mismo. Acto segundo, buscas agradar a tu prójimo. Esas son las 2 razones por las cuales los mandamientos de Dios, la palabra de Dios es quebrantada, es torcida o es hecha lo que tenga que hacerse con ella, excepto obedecerse. Esos 2, agradando al prójimo
o agradándote a ti mismo. Las dos razones por las cuales los mandamientos se quebrantan. Pero te digo estas cosas, no tiene que ser así. Yo te he hablado muchas veces y buscado muchas veces que entiendas verdaderamente y que te apartes del camino de la iniquidad, el camino de iniquidad. Que te apartes y te conviertas a Dios con todo tu corazón. Por eso te dije al principio, Dios te ama. Dios no anda buscando encontrarte para castigarte. Dios está buscando que vengas a Él, que renuncies a la iniquidad, que te apartes del pecado, que te conviertas de tus malos caminos, que dejes la iniquidad. Porque Dios no puede hacerse uno contigo cuando tú habitas en tinieblas. Por eso es que el Señor mandó estas cosas. Porque si tú haces cosas para agradar a los hombres, eso es tinieblas. Tú haces cosas para agradarte a ti mismo, eso es tinieblas. Tú no llevas la cruz, no renuncias a tu propia vida, no te entregas completamente muriendo a tus derechos, tus responsabilidades en esta tierra, hablando de las... Bueno, eso no suena muy bien, de responsabilidades. Derechos, cosas que tienes que la gente haga por ti, que tienen el derecho de tratarte bien, que tienes el derecho de hacer cosas. Renunciar a tu libre albedrío es una de las cosas más que no se hace, pero que tiene que hacerse. El renunciar al libre albedrío, entregarte a Dios con todo el corazón, eso únicamente sucede cuando tú estás dispuesto, cuando tú estás cansado de la iniquidad, cuando tú ya no quieres iniquidad. Yo recuerdo en mis días cuando yo estaba en el mundo y en el mismo mundo, hablando de la iniquidad en la cual yo caminaba, estaba cansado de ella. Yo quería, ahora sí como dicen acá de este lado, yo quería un break. Quería un descanso de toda esa iniquidad. Gracias a Dios lo encontré en Él. Pero allá en aquellas tinieblas yo clamaba. Me di cuenta, así como el hijo pródigo se dio cuenta de que en la casa del Padre hay cosas mejores. Yo no conocía a Dios, yo no sabía de la existencia de Dios, excepto en el asunto católico, pero Dios tuvo misericordia. Yo te digo, pueblo, las veces que te he hablado, cada una vez, por más dura que haya salido, por más que no te haya gustado, ese es un error que me he encontrado y me he encontrado bastante. Muchas veces me dicen, no me gusta lo que predicas, no me gusta lo que estás diciendo. Solamente te estoy diciendo lo que está escrito. Por ejemplo, estos versículos, cuando dice aquí, no puede ser mi discípulo, a muchos no les gustan. A muchos no les gusta el asunto de que, porque tienen en la mente que Dios es amor y que Él no echa afuera a ninguno de los que vienen a Él. Pero, pueblo, a Jesús no se viene con la intención de engañarlo. Si vienes con iniquidad, arrepentido, Él te limpia. Pero si tú vienes con iniquidad para permanecer en iniquidad, Él no te va a limpiar, porque Él está mirando que tu corazón realmente no es puro, que no existe el deseo de dejar la iniquidad. Jesús dijo, venid a mí los que estén cansados y cargados, y los haré descansar. En estos días hay muchos que vienen a Cristo que están cansados, pero no del pecado. Están cansados de los problemas que el pecado les ocasiona, pero no del pecado mismo. Sí. Y ese es el problema, que el hombre en estos días no está cansado de la iniquidad. Si se estuviese cansado de la iniquidad y del pecado, se dejaría de cometer. Pero no se está cansado. El hombre está cansado únicamente de las consecuencias del pecado, pero no del pecado mismo. Y es una gran diferencia. En estos días el hombre tiene remordimientos de conciencia por las acciones, por sus acciones, pero no está arrepentido de su pecado. Por eso, pueblo, te digo estas cosas, para que busques a Dios ahorita mientras Él puede ser hallado. Yo sé, tal vez estás en una iglesia cristiana, tal vez asistes a una iglesia cristiana, pero si tú estás quebrantando los mandamientos de Dios por agradar a tu prójimo, eso es una clara señal de que el prójimo para ti es más importante que Dios. Dios dijo, ama al prójimo, pero ama primero a Dios con toda tu mente, con toda tu alma. Amar al prójimo no es hacer iniquidad con Él, ni quebrantar los mandamientos de Dios con Él y por Él para agradarle, para caerle bien.
Llevar la cruz, te repito, ¿qué es? Ni más ni menos. Te repito nuevamente, morir. Llevar la cruz es morir. Representa muerte, muerte carnal, muerte al yo, muerte al egoísmo, a los celos, a la envidia, a los pleitos, a las contiendas, a la avaricia, a la idolatría, a la inmoralidad sexual, a la fornicación, a la impureza, muerte a todo lo malo. Porque Jesús, ese camino que Él tomó, en esa muerte, Él tomó esa cruz no para renunciar a lo malo. Él renunció a todo lo que tenía al caminar en ese camino hacia la cruz. Nosotros renunciamos a toda la iniquidad, como te estaba diciendo el otro día, con tal de alcanzar a Cristo. Él renunció a santidad para venir a nosotros y contaminarse por nosotros para que nosotros pudiésemos vivir en santidad. Ahora nosotros somos llamados a renunciar a la iniquidad para vivir en santidad con Él. Todos, me incluyo porque también yo fui llamado a ese propósito. Y Dios me enseñó, y créeme que sí se puede, porque yo lo he experimentado. Eso es la cruz. La cruz es muerte. Muerte al pecado. El cuerpo de pecado es destruido en la cruz. El cuerpo carnal de Jesús fue destruido en la cruz. El cuerpo carnal de todos aquellos que lo siguen es destruido en la cruz. Y entonces ya se levanta no en un cuerpo carnal, sino en un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es ese asunto de renunciar a todo lo que se posee? Así como suena, simplemente es sencillo. Renunciar a todo lo que posee, no amar nada de lo que tienes en esta tierra. Estar dispuesto a dejarlo cuando el Señor así te lo indique. Puedes tener cosas, pero no amarlas. Renunciar es no depender, no buscar, no trabajar, buscar conseguir o almacenar grandes riquezas en esta tierra. El plan, la mentalidad de renunciar a todo lo que posee, en la mente de una persona que ha renunciado a todo lo que posee, únicamente existe Cristo, y todo lo que hace, lo hace para buscar a Cristo, lo hace para buscar su rostro, la gloria, el poder, la revelación, la sabiduría, caminar en espíritu. Todo lo que hace una persona que ha renunciado a todo lo que posee, lo hace con tal de alcanzar a Cristo. En estos días los hombres trabajan por diferentes metas. En esta tierra los hombres buscan adquirir cosas materiales o posesiones para irse enriqueciendo cada vez más. Las riquezas es una de las añadiduras de seguir a Dios o por seguir a Dios. Por lo tanto, el renunciar a todo lo que posee significa que un hombre no va a buscar trabajar o no va a trabajar para almacenar riquezas. Un hombre va a trabajar para alcanzar a Cristo, para ser igual que Él. Y eso nos lleva al requisito o la meta que está escrita en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Una persona que renuncia, a todo lo que posee, es una persona que busca ser igual a Jesús, que busca con su mente, con su corazón, con su alma, con su espíritu, ser igual al maestro, vivir en la misma santidad que el maestro, hablar como el maestro, caminar como el maestro, hacer todo lo que el maestro hizo en esta tierra. Y ese es la meta y el propósito. Si pueblo, tú no estás teniendo este propósito en tu mente desde perfección, de santidad, de buscar ser igual a Jesús, en estos días esta meta ni siquiera existe en muchos de los cristianos, porque cuando miran a Jesús acá muy alto y se miran a sí mismos acá muy bajo.
porque saben que están quebrantando los mandamientos de Dios, porque saben que están viviendo una vida contraria a Dios, diferente a Dios, y por eso miran a Jesús en la santidad. Pero nosotros somos llamados a ese estilo de vida, a ser igual que el Maestro, a buscar perfección constantemente, a buscar santificación más. Y es más, hay versículos en la Biblia que enseñan, que te dicen, a perfeccionar la santidad. Imagínate que nosotros como hijos de Dios, llamados a perfeccionar la santidad. O sea, están escritos en el libro de Corintios, encuentras ese. Pero ese es el propósito. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Al menos yo me identifico con ello, porque siempre, cada vez que yo estuve en una escuela, yo quería ser igual que el que estaba enfrente. No para sentirme al tú por tú, sino porque el hombre me estaba enseñando. Me estaba enseñando y yo quería agarrar lo que éste me estaba enseñando a mí. Si él me estaba enseñando a mí, es porque él tiene más sabiduría que yo. Entonces yo puedo aprender de él. Así crecí, así fui enseñado desde mi niñez. Y por eso siempre, gracias a Dios, de una forma u otra sobresalía. Pero porque en mi corazón estaba aprender. Quería aprender. Y aquí, cuando yo vine y el Señor empecé a leer su palabra, me di cuenta que también Él está buscando que nosotros seamos iguales que Él. Ser perfeccionados igual que Él, a un estilo de vida similar al de Él. Estos 3 pasos que te mostré en Lucas 14 son cosas que Él mismo hizo. Jesús las hizo y nosotros somos llamados a hacerlas. Pero la meta de todo aquel que está buscando a Dios, un hombre, cada y voluntariamente, esto no es un asunto de congregaciones, es un asunto individual. Cada hombre que está buscando verdaderamente a Jesús, en su meta tiene que estar el deseo de llegar a ser igual a Él. En todo, en la santidad, porque Jesús dijo, cosas más grandes que estas haréis. Y en estos días a los hombres les gusta este asunto de hacer cosas más grandes que las que Jesús hizo, pero no les gusta la santidad en la cual Jesús vivió. La pureza, la comunión que Él tenía con Dios cuando estaba aquí en la tierra. Nada más al hombre en estos días le gusta el poder, porque al hombre que le gusta el poder es una clara señal de que no ha renunciado a sí mismo. Quiere el poder para salir en cartelones, quiere el poder para ser famoso, quiere el poder para ser grande, quiere el poder para hacer cosas grandes en esta tierra. Pueblo, busca santidad, busca el rostro de Jesús, busca la paz y persíguela. Estas cosas son eternas. Ahí tienes garantía cuando tú buscas el rostro de Dios, cuando tú buscas la paz, cuando buscas santidad, tienes garantías de que tu camino es una entrada perfecta al reino de los cielos. Es que tu nombre permanece escrito en el libro de la vida. El poder realmente no te escribe en el libro de la vida, porque el poder es peligroso si no estás muerto. Si tú no estás muerto a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la gloria de la vida, el poder es bien peligroso, porque es por eso que desafortunadamente muchos predicadores terminan esponjándose y pretendiendo como si realmente estos mismos fueran algo. Cuando todo lo que se hace por la mano de Dios, por el poder de Dios que puede operar en una persona. Nunca el hombre es digno de recibir gloria, porque en la tierra todos hemos pecado. Yo he pecado, y muchas veces. La Biblia enseña que todos hemos pecado. Por eso la carne no es digna de gloria, porque la carne ha pecado. Porque la carne no es buena, no se sujeta a Dios. Ni tampoco puede. Y está buscando lo mismo que el diablo, ser engrandecida. ¿Por qué crees que la gente le busca en estos días? Y todavía desafortunadamente los hombres les enseñan a las personas autoestima, lo cual eso los hace unas personas autocéntricas. Unas personas que buscan la gloria de la vida.
ser aceptado, ser atraído, estar acá arriba en lo alto. Pero nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a morir, pueblo. A renunciar a todo lo que existe en esta tierra con tal de alcanzar a aquel que nos llamó, el cual murió por nosotros en la cruz. Santidad, perfección. La meta de un cristiano tendría que ser constantemente enfocado. Ayer viví en santidad, ahora voy a vivir más santidad. Y mañana, si Dios lo permite, voy a vivir en más santidad. Ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, venciendo y para vencer, conquistando y para conquistar. Una mente completamente buscando esta perfección día a día, sin excusas, sin debilidades, sin nada, porque el que vive en mí es más fuerte que todo lo que en esta tierra existe, que el diablo, que la carne, que el mundo. El que vive en mí es más fuerte que todo. ¿Por qué debilidad? No hay. Pero estas cosas tienen que entenderse. Se tiene que entender, se tiene que buscar. Si realmente quieres decir ser un discípulo de Cristo, ahí tienes los 4 requisitos. Esto no se trata de asistencias a las iglesias. Esto no se trata de membresías en las iglesias. Esto se trata de renunciar a la vida de iniquidad. Esto se trata de apartarte del pecado, de aborrecer la inmundicia. Estés donde estés. Se trata de apartarte de todo lo malo. Porque Dios es luz. Por lo tanto, nosotros fuimos hechos luz y en Dios no hay sombra de variación. Eso significa que en mí tampoco hay sombra de variación. No hay tinieblas. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Te digo estas cosas, pueblo, con el corazón para que las entiendas, para que verdaderamente busques agradar al Señor, para que busques practicar estos pasos, porque la Biblia está escrita para nuestra edificación, para redarguir, exhortar, animar, para hacer de ti una persona perfecta, para que cuando Cristo venga te encuentres sin mancha y sin arruga. Que la paz de nuestro Señor Jesús sea contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexodos.org. Ministerios Éxodos. Quitando los tropiezos de mi pueblo.